Hola, buenos días, aquí estoy de nuevo. Vamos a empezar el tema del siglo XVII, ¿vale? Que es el que da pie a las dos corrientes filosóficas más importantes, racionalismo y empirismo, que son los temas en los que tenemos luego que profundizar. Como el salto es desde la Edad Media hasta el siglo XVII, he pensado detenerme muy bien en la parte introductoria, ¿vale? Para que veáis un poco qué es lo que ha cambiado del pensamiento medieval al pensamiento moderno para que esto pueda suceder. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo como siempre sobre los apuntes, me voy a ir deteniendo en cada uno de los apartados y al final del vídeo os diré las actividades que tenéis que realizar. Vamos a empezar. En el siglo XVII dice culminan significa que terminan, ¿no? Transformaciones que se iniciaran en el Renacimiento. Es decir, que el XVII lo que va a vivir es todo el final de un proceso que se había iniciado en el siglo XV. Estos procesos darán como resultado tres realidades que son fundamentales para entender una nueva forma de pensar y de mirar la realidad, ¿vale? La primera corriente es el humanismo. Aquí me paro, esto es importante. El humanismo se define como un movimiento intelectual que va a afectar pues tanto a las artes, a la filología, al pensamiento, que por eso en filosofía también hubo muchísimos cambios. Pensad que se había descubierto América, estoy hablando de finales del siglo XV, se había descubierto América, con lo cual la imagen del mundo cambió absolutamente. Empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Como si los indios, ¿no?, que habíamos descubierto en América eran tan humanos como nosotros, si tendrían alma o no, porque aquello fue un impacto absoluto. Es el momento en el que se había inventado la imprenta, que es algo así como el internet de hoy en día, es decir, la posibilidad de que alguien que está en un sitio deje algo escrito que envíe a otro y pueda verlo. Durante la Edad Media la gente tenía que trasladarse de una universidad a otra para adquirir ese conocimiento, ¿no? Por eso se dice que el humanismo es un reflejo del antropocentrismo, que significa que el ser humano se coloca en el centro de la naturaleza. ¿Qué es colocarse en el centro de la naturaleza? Pues si durante casi 1000 años la Iglesia había dominado el pensamiento y había impuesto una serie de creencias que estaban basadas exclusivamente en la fe y en los evangelios, a partir de ahora el ser humano va a empezar a confiar en sus posibilidades. Es decir, yo me doy cuenta de que más allá de lo que a mí, voy a quitar un poco la luz, parece que está esto así, ¿no? Sí, yo creo que vale. Que más allá de tenerme que creer cosas impuestas por la fe, yo tengo una capacidad, que es el uso de la razón, que me puede permitir a mí conocer la naturaleza y dominarla. Vamos a ver ahora cómo la ciencia, por ejemplo, empezará a surgir ya en este momento. Por lo tanto, humanismo siempre es sinónimo de antropocentrismo, porque el ser humano se va a colocar en el centro, va a confiar en sí mismo y se va a dar cuenta que tiene herramientas suficientes como para desarrollar una forma de pensamiento que no sea necesariamente la que venga impuesta de los poderes, digamos, religiosos, que son los que habían dominado durante toda la Edad Media. Esta confianza es la que dará paso a formas de pensamiento más individualistas. Sigo. Digo individualistas porque cada uno podrá expresar su forma de ver la realidad mediante el uso de la razón. Esto, como digo, afecta también al arte. Acordad que el Renacimiento es la época de Miguel Ángel, de Rafael. Claro, lo que hacemos, y esto es importante, que se me olvidaba, es que como no habíamos tenido nunca una referencia clara, porque durante tanto tiempo no había hecho falta, cuando este movimiento se inicia, lo que se va a hacer es intentar recuperar el momento de la historia en el que esto ya se hacía. Y lógicamente ese es el mundo griego que os voy a contar. Platón, Aristóteles, Sócrates fueron los primeros que apostaron por el uso de la razón. Por tanto, en el humanismo es muy importante que entendáis que es una recuperación de toda la cultura grecolatina, que es la que nos va a servir de referencia para empezar a crear nuestras propias teorías ya basadas en el uso de la razón, como digo. Sigo. Es el momento de la aparición de la burguesía. ¿Tiene esto importancia? Pues tiene muchísima importancia. El mundo medieval era una sociedad estamental. La Iglesia decía que para mantener el orden divino, la ley natural, cada uno debería desempeñar una función determinada según el estrato social en el que había nacido. Esto recordará
a la filosofía platónica. Claro, creabas una sociedad que era piramidal, donde la base estaba formada pues por los plebeyos, por los esclavos, gente que no podía nunca promocionarse ni salir de ese estamento. Y lógicamente en la parte superior pues estaban los reyes o estaba el papa, el poder político y el poder religioso. Esa sociedad estamental era cerrada, no había posibilidad de cambio, había que hacer prevalecer el equilibrio que, decían ellos, Dios había establecido para nosotros. Vale, ¿por qué la burguesía es importante? La burguesía es importante porque es un sector amplio de la sociedad que, confiando, acordaos del antropocentrismo que hablábamos antes, en las posibilidades del ser humano, va a empezar a moverse por sí mismo y va a empezar a realizar tareas a través de las cuales se va a enriquecer de una forma brutal. Este es el momento del auge pues de Venecia, ¿no? O de Génova, es decir, ciudades que, conquistando el Mediterráneo y estableciendo relaciones comerciales, van a generar muchísimo dinero. Claro, el burgués es una persona que ve que está absolutamente enriquecida, que está aportando muchísimo al Estado o a la ciudad-estado, en el caso italiano, pero que luego no tiene una serie de derechos porque no ha nacido dentro de lo que era el estamento medieval, en el cual la nobleza ocupaba el lugar más alto. ¿Qué sucede? Pues que los burgueses van a empezar a reclamar que se respete y sobre todo que se les concedan esos derechos que por naturaleza no tenían. Esto es importante porque nos da una idea de hasta qué punto el ser humano, como siempre, que es la base de todo el pensamiento que estamos analizando, lo que está haciendo es recuperar confianza en sí mismo, es decir, yo puedo, da igual donde haya nacido, yo puedo haber nacido en un sector social bajo, pero ¿por qué yo, si utilizo bien mis herramientas como ser humano, no voy a poder ascender en la escala social? Es lo que se llama, muy importante, el cambio de una sociedad estamental, que era la medieval, a una sociedad de clases, que es la situación, por ejemplo, nuestra, ¿no? Hay gente que llega a tener muchísimo poder económico, hoy en día ocupa lugares en la sociedad muy altos, pero no han nacido necesariamente dentro de la nobleza o la aristocracia tradicional. Luego la burguesía refleja muy bien la confianza del hombre en sí mismo, que le hace exigir los derechos no por naturaleza o por nacimiento, sino que por sus propios logros ha conseguido. La reforma protestante también es muy importante. ¿Por qué? Porque antes había un solo poder, el poder del Papa. Durante toda la Edad Media la cristiandad se había mantenido absolutamente unida bajo una sola forma de pensamiento. ¿Qué significa la reforma protestante? Pues nada más y nada menos que, desde la confianza del ser humano en sí mismo y sus posibilidades, un señor llamado Lutero va a empezar a criticar de manera feroz esa estructura eclesiástica que él consideraba que estaba absolutamente corrupta y que defendía ideas que no se sostenían. Claro, Lutero lo que pide, fijaos qué curioso, y está en los principios, digamos, del protestantismo, es que cada persona, siempre el individualismo, ¿no? Cada persona por sí misma puede mantener una relación con Dios. Es decir, yo leo el Evangelio y yo no necesito que alguien desde arriba venga y me explique en lo que tengo que creer, sino que yo por mí mismo establezco una conexión con Dios, de manera que no necesito esa tremenda jerarquía de obispos, cardenales, que en el fondo, para Lutero, eran gente que se había absolutamente corrompido y habían hecho de la Iglesia un lugar donde la gente obtenía intereses personales y económicos porque por haber nacido en un estamento alto ya eras obispo o ya eras cardenal. Por tanto, la importancia de la reforma protestante es que abre una nueva forma de entender la religión. No se trata solamente de aceptar, sino de que tú, como decía él, ¿no? Por la justificación de mis obras, yo voy a hacer todo lo posible por vivir según los principios evangélicos y luego ya vendrá el juicio de Dios y no sé si iré al cielo o al infierno, pero yo en conciencia seré quien decida cómo llevar a la práctica mis propias creencias religiosas. La reforma de Lutero, por tanto, lo que define muy claro es que se está buscando abandonar ese pensamiento colectivo y darle pábulo a la posibilidad de que cada uno de nosotros mantenga o viva la religión
de una manera muchísimo más personal. Como veis, al final, tanto el humanismo como el protestantismo, como la burguesía, tienen siempre en común los mismos elementos, y es darle al hombre individualmente, no de forma colectiva, individualmente, la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades. Sigo. El siglo XVII es también el siglo de la nueva ciencia, cuyo principal artífice fue Galileo, este señor que tenéis aquí en la foto y que todos conocéis, ¿no? Este materializó la concepción utilitarista de la ciencia. Esto es muy importante, muy importante, que formuló Francis Bacon. El hombre puede dominar la naturaleza y el instrumento adecuado para ello es la ciencia. Es muy importante porque a través de la ciencia lo que vamos a intentar ya no es solo respetar la ley natural porque es la voluntad de Dios, sino que confiando en nuestras posibilidades vamos a hacer de la ciencia una forma de conocimiento que nos va a permitir analizar esa naturaleza desde un punto de vista puramente racional y a partir de ahí intentar dominarla. Es algo así, que por eso la Iglesia era muy reticente a las teorías de los científicos, algo así como decir: yo, ser humano, voy a ser capaz de transformar la ley natural. Es decir, que si Dios me ha dicho que yo no puedo volar, no, porque yo, confiando en mí mismo, voy a inventar maquinitas que me hagan volar. Claro, la Iglesia al principio esto le asustó mucho porque para ella era como si nosotros intentásemos jugar a ser Dios, y nuestra función, decía la Iglesia en la Edad Media, es respetar la voluntad de Dios, seguir la ley natural. Los científicos lo que proponen es analizar esa naturaleza para dominarla y hacer de ella una herramienta que nos resulte de una extraordinaria utilidad para darnos una mayor calidad de vida, sin ningún planteamiento de tipo religioso. Nace el método hipotético-deductivo, que es el método científico por excelencia, ¿vale? Que está basado, como sabéis, en 3 principios. El científico siempre formula una hipótesis, después hace una comprobación a través de experimentos para ver si eso que él pensaba es correcto, y luego al final esto se tiene que traducir en un tratamiento matemático conceptual. Uy, qué mal estoy subrayando. Ahora, un tratamiento matemático conceptual. Analizamos el método hipotético deductivo. Los científicos, cuando elaboran una hipótesis, no cogen y dicen: bueno, a ver qué pasa así, a ver qué pasa así, a ver qué pasa así. No, el método se llama hipotético deductivo porque la hipótesis debe plantearse desde el uso de la razón. Es decir, yo creo que esto está pasando porque hay tal razón que lo justifica. Digo que no es al revés, que no es porque yo veo que esto se cae, me pongo a pensar que todas las cosas se caen porque es lo que observo. No, si todas las cosas se caen, yo creo que será por tal cosa. Por tanto, es deductivo, va de la razón a la realidad. Luego habrá que experimentar para ver si esa idea que tú tenías se cumple, y finalmente solo se admitirá como un principio válido si reúne 2 condiciones. Por una parte, o bien puede ser demostrado con una fórmula matemática, acordaos, ¿no? Velocidad igual a espacio partido de tiempo. La velocidad es un concepto que produce la razón, porque yo lo único que veo es que las cosas van de un sitio para otro. Y ahora, a partir de que veo que las cosas van de un sitio para otro, me di cuenta de que a veces van como más rápido y a veces van como más lento. Entonces creo y invento el concepto de velocidad y establezco una fórmula matemática. Velocidad igual a espacio partido de tiempo. Y me doy cuenta que esa fórmula funciona luego siempre en la realidad. Luego hay ciencia cuando soy capaz de elaborar una fórmula matemática que demuestre que lo que yo digo se produce siempre. Pero también la ciencia lo que genera son nuevos conceptos. Me limito, por ejemplo, ahora al ámbito de, pues yo qué sé, de la medicina. Resulta que hay una enfermedad, yo me pongo a investigar, no sé cuánto, cuál es el fármaco que puede venir bien, ¿no? Como se está haciendo ahora con el tema de la vacuna del coronavirus, ¿no? Y resulta que yo detecto que hay una sustancia que consigue curar esa enfermedad. E entonces invento una palabra nueva, por ejemplo la palabra ibuprofeno, porque me da cuenta que hay una composición química que es capaz de producir pues la sensación de que las personas pues dejan de sufrir y tienen un efecto de placer, digamos, para la persona porque ya deja de dolerle la cabeza o deja de tener fiebre
o lo que sea, ¿no? Ciencia, por tanto, es o una fórmula matemática. Ciencia, por tanto, es la aparición de un nuevo concepto, una palabra, ¿vale?, que implica un nuevo conocimiento. Voy terminando ya. Tal método, este método científico, lógicamente fue muchísimo más rápido porque la burguesía lo iba demandando. Claro, por ejemplo, pensad todos los avances que se hicieron en la ingeniería naval. ¿Por qué? Porque los burgueses querían ampliar su comercio, que fuera más rápido, que fuera más eficaz y necesitaban mejores barcos. Lógicamente los ingenieros, vamos a llamarlo así, de la época, tuvieron que ponerse las pilas para atender esa demanda de la burguesía, ¿vale? La burguesía también significa, o cuando penséis en la burguesía, tenéis que pensar en personas que exigían reformas tecnológicas que les ayudasen a ellos a prosperar más en la sociedad. La imagen del universo, lógicamente, había cambiado. El universo de Aristóteles, que era geocéntrico, que era heterogéneo, que era jerarquizado, se hunde. En definitiva, ¿qué significa esto? Pues que, como veréis, después de todo lo analizado, el hombre ya cuando mira la realidad la va a ver de forma completamente diferente, ¿vale? Ya no se trataba, bueno, es la época, como sabéis, de Copérnico, en fin, cuando ya la Tierra no es el centro del universo, claro, todo este tipo de cosas, esta forma de ver el mundo con el tema del humanismo, con la reforma protestante, con las clases sociales esta que es la burguesía, con el nacimiento de la nueva ciencia, todo ello, si lo metéis en un saco, tiene una respuesta, y es que el ser humano ha cambiado, nuestra forma de ver la realidad ha cambiado absolutamente, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el trabajo de esta semana? Os voy a pedir que respondáis 4 preguntas. Cada una de ellas tiene que dar como resultado un texto de 80 palabras como mínimo. Y cuando digo 80 palabras no digo 80 palabras contadas, ¿no?, sino 80 palabras para que la respuesta se dé como válida. Las 4 preguntas son: una reflexión, definición acerca del humanismo, una reflexión y definición de lo importante que fue la burguesía en este momento, una definición y cómo afectó a nuestra forma de pensar la reforma protestante, y la cuarta, lo mismo pero aplicado al mundo de la ciencia. Es decir, cogéis y analizáis cuál es el método deductivo, cómo funciona y cómo esto cambió y qué significó para nuestra forma de ver la realidad. ¿De acuerdo? 4 preguntas, repito: humanismo, la reforma protestante, la burguesía y la ciencia. Y con el número de palabras que he dicho, ¿de acuerdo? No daré por válido si el texto tiene menos palabras, y mi corrector las cuenta. Y otra cosa, a partir de ahora los vídeos, como están colgados en YouTube, yo puedo ver el número de visualizaciones. Entiendo que el número de visualizaciones debe corresponderse con el número de alumnos al que va dirigido el trabajo, ¿de acuerdo? Que no vea yo que hay 3 visualizaciones, porque eso significará que os habéis copiado los unos a los otros de una forma feroz, que es algo que es cierto, que yo sé que está pasando en algunos cursos y que nosotros no podemos controlar. Aquí simplemente pediros que seáis honestos y que hagáis el trabajo por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Venga, pues un saludo, muchísimas gracias y ya veremos cómo sale. Hasta luego.